Buenos días. Continuamos con la unidad 2. Vamos a revisar el tema de la herencia extranuclear. Para revisar este tema hablaremos de la herencia citoplasmática, porque esta es considerada como una herencia materna o uniparental, cuáles son los organelos que contienen el material genético y finalmente veremos cómo los plásmidos son un dominio de información genética en los procariontes. Hablaremos también de lo que es el efecto materno. La herencia materna se describió por primera vez en las plantas de Mirabilis jalapa, conocida como Don Diego de la Noche o Maravilla. Esta planta es ampliamente cultivada por la presencia de flores en racimos que varían en muchos colores, la practicidad de poderla multiplicar a través de ramas y la presencia de ramas variegadas, es decir, aquellas que presentan tonos amarillos y verdes con diferentes patrones, o ramas verdes o ramas de color blanco o amarillento. Cuando se experimentó haciendo cruzas entre flores que crecen al final de las ramas verdes con las plantas que crecen en ramas blancas o las que crecen en ramas variegadas, se observaron resultados que no concordaban con lo que se esperaría cuando se observa herencia mendeliana. Los resultados se presentan en esta tabla que observamos en la parte inferior. Este tipo de herencia recibe el nombre de herencia materna porque podemos ver en la última columna, en donde se describe el fenotipo de la progenie, que este fenotipo es similar al de la rama en la que las flores actuaron o tenían la función femenina, es decir, las flores recibían el polen de otra rama y las plantas que crecían de las semillas de estas cruzas siempre tienen o son muy parecidos sus fenotipos a los de las madres. Esto es para el caso de las ramas blancas y verdes, y en el caso de las ramas que eran variegadas, las plantas que crecen de estas semillas podrían tener tanto el fenotipo variegado como el verde. Y esto también incluye que los padres parecieran, o la parte masculina pareciera no estar brindando información genética a los hijos, porque podemos ver que para el caso de la cruza blanco con verde, el que predomina es el blanco. Para la cruza blanca con variegade predomina aún el blanco. ¿Cómo podemos explicar estos patrones de herencia? Recordemos que en las ramas la coloración verde proviene de los cloroplastos, y ese efecto dominante que viene de la información materna en realidad se encuentra en estructuras que se heredan directamente de la parte materna. Estas no se combinan con la información parental. Y esto sucede así porque los cloroplastos, como pigmentos de las plantas, se encuentran presentes en el saco embrionario o los óvulos de las plantas, pero no están en las células del polen. Esta herencia materna, entonces, está relacionada con la información genética que se encuentra en los organelos y que le da una característica, en este caso,
la presencia de clorofila dentro de los cloroplastos a los hijos. Y tendríamos, por lo tanto, que si los cloroplastos son aclorófilos, no tienen clorofila, los hijos van a presentar cloroplastos blancos, por lo tanto las ramas serían blancas, lo mismo que las hojas. En el caso de las plantas que tienen cloroplastos verdes con clorofila, todos los hijos presentarán esta característica. Y en el caso de las plantas que tienen coloración variegada, los sacos embrionarios que se pueden formar pueden ser blancos, pueden ser verdes o pueden ser variegados. Por lo tanto, podríamos tener plantas que tengan hojas aclorófilas, es decir, blancas, plantas con cloroplastos con clorofila verdes o plantas que son variegadas y de los cuales algunas células tendrán la coloración verde y otras no, por lo que encontramos este patrón variegado en los hijos. El ejemplo de la herencia materna en la planta de la maravilla es un ejemplo que puede discriminarse por la presencia de los cloroplastos con clorofila o sin clorofila. Sin embargo, cabe recalcar que dentro de los cloroplastos existe material genético, es decir, estas tienen un genoma y tienen genes que producen cierta información. Entre los genes que podemos observar en los cloroplastos tenemos genes de RNA ribosomal en 2 copias que tienen un peso de 16 ESBER y 23 ESBERs. Encontramos también estos genes que están marcados en azul, que son RNAs de transferencia, y estos dos elementos nos sugieren que las mitocondrias tuvieron una vida libre, porque podrían formar sus propios ribosomas y tener sus RNAs de transferencia para sintetizar proteínas. Encontramos también a los genes ribosomales de las proteínas, es decir, aquellos que van a acompañar a este RNA ribosomal, y genes que tienen que ver con el fotosistema 1, fotosistema 2, la síntesis de ATP, el complejo B6F y genes para la NADH, la nicotinamida deshidrogenasa. Y todos estos genes están involucrados en la función primaria de los cloroplastos, que es la transformación de energía solar a energía celular, en este caso a carbohidratos, para que la planta funcione. Otro ejemplo de herencia extranuclear o materna es el caso de las mitocondrias petit que se heredan en los humanos. Estas mitocondrias son más pequeñas debido a mutaciones en las proteínas que conforman la membrana de las mitocondrias. En los casos en los que se presentan cigotos que tienen tanto mitocondrias petit como mitocondrias largas, se pueden formar diferentes tipos de gametos. Gametos que tengan solamente mitocondrias petit, gametos que tengan predominantemente mitocondrias largas o gametos que tengan una combinación de las dos mitocondrias. Todas las células que contengan mitocondrias petit van a tener la habilidad de respirar a distintos niveles. Sin embargo, las células que poseen únicamente mitocondrias petit no sobreviven y son seleccionadas en contra, es decir, cualquier cigoto que no tenga
mitocondrias de tamaño regular morirá. La mutación permanece, sin embargo, porque las mitocondrias normales en combinación con las mitocondrias petit pueden funcionar de manera subóptima. Es importante recalcar que, al igual que en los cloroplastos, las mitocondrias contienen su propio genoma y los genes que en ellas se contienen están relacionados otra vez con el momento en que tuvieron una vida independiente y podían sintetizar sus propios RNAs de transferencia, ahora marcados aquí en color rojo, los RNA ribosomales para sus ribosomas y genes que tienen que ver con la formación de las enzimas NADH deshidrogenasa y las subunidades para la citocromo oxidasa y el citocromo B, que tienen que ver con la función primordial de las mitocondrias, que es la respiración oxidativa. Como comentamos, tanto el cloroplasto como la mitocondria son organelos que asumimos tuvieron alguna vez una vida independiente porque tienen la maquinaria molecular para sintetizar sus propias proteínas. Y en este esquema podemos ver la hipótesis de la endosimbiosis que nos explica el origen de la mitocondria a partir de un procarionte aeróbico que se fusionó con un protoeucarionte anaeróbico, una célula que carecía de mitocondrias. A través de la simbiosis de estas dos células, los eucariontes pudieron vivir en ambientes donde había presencia de oxígeno. Con el paso del tiempo, muchos de los genes que estaban en las mitocondrias pasaron al núcleo. Se sabe que actualmente que también los cloroplastos han pasado información al núcleo y muchos de los genes que son necesarios tanto para la respiración oxidativa como para la fotosíntesis se encuentran codificados en el núcleo. El efecto materno es un ejemplo de herencia no mendeliana y se refiere al efecto que una proteína o RNA de interferencia que produce la madre tiene sobre la expresión del gen que proviene del cromosoma paterno durante el desarrollo embrionario. Este efecto, por lo general, es de silenciamiento. Uno de los ejemplos que se ha estudiado es el enrollamiento de la concha de los caracoles. Los caracoles forman sus conchas con giros sinistrales, es decir, hacia la izquierda, o dextrales hacia la derecha. El más común es el sinistral porque está codificado por un alelo dominante. En el diagrama podemos ver que para una cruza en la que la madre es heterocigota para este carácter, es decir, presenta el alelo que vemos como un punto rojo para el enrollamiento sinistral y el alelo que en un punto azul pequeño para el enrollamiento dextral, tendrá hijos con enrollamientos sinistrales, a pesar de que el padre pueda tener los dos alelos para el enrollamiento dextral. Los hijos heterocigotos y homocigotos recesivos van a presentar la característica dominante. Bajo la herencia mendeliana cabe recalcar que se esperaría que los hijos y el padre, que son homocigotos recesivos, presentaran la característica de enrollamiento dextral. En el recuadro B podemos ver que la madre que tiene enrollamiento sinistral pero un genotipo homocigoto
recesivo tendrá hijos con enrollamiento dextral cuando tenga un cruce inclusive con un homocigoto dominante. Todos los hijos que son heterocigotos tendrán un enrollamiento dextral. Es importante recalcar que los hijos que sean homocigotos sinistrales no pueden ser dextrales, porque para tener esta característica, la madre debe de ser siempre una homocigota recesiva. Un tipo de herencia que analizaremos también en este caso es la que se da en los procariontes y es un tipo de herencia extracromosómica, es decir, es una característica que no está codificada por genes en los cromosomas de las bacterias. Este se debe a la presencia de plásmidos que son pequeños segmentos de DNA que tienen características muy importantes para las bacterias, entre las que se encuentran la resistencia a los antibióticos. Las bacterias transfieren estos plásmidos a través del proceso de conjugación, pero también pueden liberar estos plásmidos al ambiente y estos pueden ser recuperados por otras bacterias. Este intercambio de plásmidos hace que muchas bacterias, en el caso de los genes de resistencia microbiana, antimicrobiana, puedan obtener esta característica de ser resistentes a los antibióticos porque obtienen un plásmido que tenía esta resistencia a los antibióticos, inclusive de especies de otro género. Con estos mecanismos terminamos de revisar cuáles son algunos tipos de herencia que no responden a los tipos de herencia no mendeliana, a las leyes de Mendel, y que se consideran por lo tanto ejemplos de herencia no mendeliana.